Si observas un mapa del mundo del verano de 1914, verás el Imperio Británico pintado de un orgulloso y dominante color rosa. No es un detalle estético. Ese color cubre casi un cuarto completo del globo. Es el imperio más grande que haya existido en la historia humana. Tan vasto que el sol, literalmente, nunca se pone sobre su territorio. Domina los océanos, controla las rutas comerciales de cada continente y decide qué entra, qué sale y quién prospera en el mundo. Desde afuera, mirando hacia adentro, parece un monolito invencible de poder, riqueza y estabilidad absoluta. Pero ese poder dependía de una condición muy específica. Porque si ese mismo verano hubieras cruzado las puertas de una oficina privada, llena de humo en Whitehall, Londres, en el corazón del almirantazgo británico, no habrías encontrado hombres celebrando la grandeza imperial. Habrías encontrado algo muy distinto. Hombres tensos, silenciosos, mirando mapas y documentos con una preocupación que no se atrevían a decir en voz alta. No estaban aterrorizados por el ejército del Kaiser avanzando por Bélgica. No temían a las vastas legiones rusas. El miedo que los paralizaba era mucho más simple, mucho más básico, y precisamente por eso, mucho más letal. Tenían miedo de quedarse sin combustible. Durante más de 100 años, el poder industrial, económico y militar del Imperio Británico había sido construido sobre una sola roca negra: el carbón. Gran Bretaña no solo era una potencia naval, era, literalmente, una isla hecha de carbón. Los húmedos valles de Gales producían el mejor carbón de vapor del mundo. Era barato, era abundante y, sobre todo, era británico. La Marina Real, el escudo de hierro que protegía el imperio, funcionaba completamente con este recurso. Cada estación estratégica de carboneo, desde la Roca de Gibraltar hasta el puerto de Singapur, estaba abastecida con montañas negras de antracita galesa. Mientras los barcos del mundo dependieran del carbón, Gran Bretaña era el amo indiscutible del planeta, porque Gran Bretaña controlaba la fuente del combustible. Pero el mundo no se detiene, y el imperio tampoco vio venir el cambio a tiempo. La tecnología avanzaba a una velocidad inquietante. Nuevos motores, nuevas exigencias, nuevas reglas. Y en 1912, Winston Churchill, joven, radical y ferozmente ambicioso como jefe de la Marina, tomó una decisión que parecía técnica, administrativa, casi invisible para el público. Una decisión que, sin exagerar, alteró el equilibrio de poder global. Decidió cambiar el combustible de los acorazados de la Marina Real del carbón al petróleo. Y con ese solo movimiento, el imperio más poderoso de la historia dejó de depender de su propia tierra y comenzó a depender del mundo exterior. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Fue una decisión militar brillante, al menos sobre el papel. Desde el punto de vista de la ingeniería naval, el cambio parecía inevitable. El petróleo ardía a una temperatura mucho más alta que el carbón. Y esa diferencia se traducía directamente en potencia. Los enormes barcos de acero ganaban mayor velocidad, mejor aceleración y una capacidad de maniobra que el carbón simplemente no podía ofrecer. En un enfrentamiento naval, esos segundos de ventaja podían decidir el resultado de una batalla entera. El nuevo combustible también transformaba la visibilidad en el mar. Mientras los antiguos buques impulsados por carbón dejaban tras de sí densas columnas de humo negro que delataban su posición a kilómetros de distancia, el petróleo quemaba de forma mucho más limpia. La flota podía moverse sin anunciar su presencia en el horizonte, convirtiendo el sigilo en un arma estratégica. En una época donde detectar primero al enemigo era crucial, esa diferencia tenía un valor incalculable. Había, además, un cambio silencioso que afectaba al interior de los barcos. El petróleo, al ser un fluido, podía ser transportado mediante tuberías, válvulas y bombas. Esto eliminaba una de las mayores limitaciones humanas de la guerra naval. Los fogoneros, los hombres que durante horas interminables paleaban carbón en las entrañas del barco,
dejaban de ser un factor de desgaste crítico en medio del combate. La energía ya no dependía del agotamiento físico de decenas de cuerpos, sino de un sistema mecánico constante y predecible. Ese mismo carácter líquido abría una posibilidad completamente nueva. Los buques podían ser reabastecidos en alta mar. El alcance de la flota dejaba de estar limitado por puertos fijos y estaciones de carboneo repartidas por el imperio. En teoría, una flota impulsada por petróleo podía operar durante periodos mucho más largos y a distancias que antes eran impensables. El resultado era evidente: una armada más rápida, más silenciosa, más letal y, sobre todo, mucho más eficiente que cualquier flota basada en carbón. Para demostrar que este no era un experimento teórico, Churchill ordenó la construcción de una nueva clase de super dreadnoughts, la clase Queen Elizabeth. Estos acorazados estaban diseñados para ser los más poderosos jamás construidos. Su velocidad superaba a la de cualquier rival. Su artillería era devastadora y, por primera vez, funcionarían exclusivamente con petróleo. Representaban el futuro de la guerra naval concentrado en acero y combustible líquido. Sin embargo, lo que era una obra maestra desde el punto de vista militar se convertía en un problema monumental desde el ángulo político y estratégico. La decisión implicaba una apuesta de proporciones extraordinarias. Gran Bretaña carecía de petróleo en su propio territorio. Los valles galeses, que durante décadas habían alimentado la maquinaria imperial con carbón, no ofrecían una sola gota de crudo. Tampoco lo hacían las tierras altas de Escocia ni los condados ingleses. El imperio más poderoso del mundo estaba a punto de basar su seguridad naval en un recurso que no poseía. Al adoptar el petróleo, la Marina Real pasaba a depender de una sustancia extranjera que debía ser transportada desde miles de millas de distancia, cruzando mares potencialmente hostiles. La seguridad absoluta que ofrecía el carbón doméstico era reemplazada por la ventaja táctica de un combustible importado. El imperio intercambiaba autosuficiencia por velocidad, control territorial por dependencia externa. Esta sola decisión encendió una alarma silenciosa en los pasillos del poder. Funcionarios, estrategas y planificadores comprendieron rápidamente las implicaciones. El futuro de la Marina Real, y con él, el futuro del imperio, quedaba atado a regiones lejanas, inestables y poco conocidas. Fue ese temor el que empujó a Gran Bretaña hacia el Medio Oriente. De pronto, los pantanos sofocantes y plagados de malaria de la Mesopotamia otomana dejaron de ser un territorio marginal del mapa imperial. Pasaron a convertirse en uno de los espacios más valiosos del planeta. Bajo ese suelo se encontraba el recurso que ahora sostenía la supremacía naval británica. La geopolítica del mundo se reordenó alrededor de un líquido oscuro, espeso y altamente inflamable. Esta es la historia de cómo la necesidad urgente de asegurar ese recurso llevó al Imperio Británico a intervenir militarmente en una región que aún no existía como Estado moderno. Es la historia de una operación corporativa presentada como estrategia militar. Es la historia de cómo el gobierno británico adquirió en secreto una empresa llamada Anglo-Persian Oil y a continuación utilizó el poder del ejército para proteger y expandir sus activos. Es la historia del nacimiento de Irak, concebido no como una nación para un pueblo, sino como un contenedor geopolítico diseñado para garantizar el flujo continuo de petróleo. Para comprender por qué soldados británicos terminarían muriendo años después bajo el calor abrasador del desierto iraquí, es necesario retroceder una década y seguir la pista de un solo hombre, William Knox D'Arcy. D'Arcy jamás fue militar ni político. Su mundo no era el de los uniformes ni el de los discursos, sino el de la especulación y el riesgo. Había hecho una fortuna considerable como minero de oro en Australia y tras lograrla, regresó a Londres para instalarse en Grosvenor Square, rodeado del confort y la respetabilidad de un caballero adinerado. Sin embargo, la vida de la alta sociedad pronto comenzó a resultarle asfixiante. Bajo esa fachada elegante, seguía latiendo la mentalidad de un apostador, siempre atento a la próxima oportunidad extraordinaria. A comienzos del siglo XX, D'Arcy
Escuchó rumores que circularon discretamente entre geólogos franceses. Hablaban de filtraciones de petróleo en las regiones más áridas y remotas de Persia, el territorio que hoy se conoce como Irán. En aquel momento, el Medio Oriente carecía por completo de relevancia petrolera. El crudo que movía al mundo provenía principalmente de los campos de Pensilvania, en América, y de Bakú, en el Imperio Ruso. La sola idea de perforar en las rocas secas de Persia, atravesadas por rutas inseguras y controladas por tribus armadas, parecía una apuesta absurda para los inversionistas londinenses. Darcy, sin embargo, vio algo que otros pasaron por alto. Utilizó sus contactos diplomáticos para acercarse a la corte persa y negociar directamente con el Shah. En el año 1901 firmó una concesión que, con el tiempo, cambiaría el curso de la historia. Obtuvo el derecho exclusivo de buscar petróleo durante 60 años en un territorio que superaba en extensión a Francia. A cambio, el Shah recibió 20.000 libras esterlinas en efectivo y la promesa de un 16% de las futuras ganancias. Para Persia, era dinero inmediato. Para Darcy, era una apuesta total. Los años siguientes fueron una lenta agonía financiera. Durante 7 largos años, el proyecto consumió cada libra que Darcy poseía. Para dirigir la exploración, contrató a George Reynolds, un ingeniero autodidacta con experiencia en trabajos extremos. Reynolds y su equipo trasladaron enormes equipos de perforación sobre mulas y camellos a través del terreno despiadado de las montañas Zagros. Las enfermedades eran constantes. Tifoidea, viruela y cólera se propagaban con facilidad en campamentos improvisados. Las tribus locales exigían pagos para permitir el paso y, en ocasiones, hostigaban directamente a la expedición. El calor resultaba insoportable, alcanzando temperaturas cercanas a los 120 grados a la sombra. Las brocas se rompían al chocar contra la roca dura. Los suministros desaparecían en el trayecto. Cada día parecía confirmar que la apuesta había sido un error. Mientras tanto, en Londres, la situación de Darcy se deterioraba rápidamente. La fortuna australiana se había evaporado. La casa fue hipotecada. Los préstamos de amigos se acumulaban. La bancarrota total se acercaba con rapidez. El almirantazgo británico seguía el proyecto con atención creciente, consciente del valor estratégico del petróleo, pero se mantenía al margen, reacio a comprometer fondos en una empresa que parecía destinada al fracaso. En el año 1908, la paciencia de los directores del sindicato financiero en Londres se agotó. Decidieron poner fin a la aventura. Un telegrama fue enviado a Persia con instrucciones claras: detener la perforación, desmontar el equipo, despedir al personal y regresar. El dinero había desaparecido y el sueño se daba por terminado. George Reynolds recibió el mensaje en el desierto. Después de años soportando condiciones extremas, se negó a aceptar ese final. Estaba convencido de que el petróleo se encontraba cerca. Tomó una decisión que desafiaba directamente las órdenes recibidas. Informó a su equipo que continuarían perforando durante una semana más. Aquella desobediencia, aparentemente menor, tendría consecuencias inmensas. En la mañana del 26 de mayo de 1908, el suelo comenzó a vibrar en un lugar llamado Masjid Suleimán, conocido como la Mezquita de Salomón. Un retumbo profundo emergió desde las entrañas de la tierra y, en cuestión de segundos, se transformó en un rugido ensordecedor. Una columna de crudo negro estalló hacia el cielo, elevándose más de 15 metros y cubriendo a los perforadores y la arena del desierto con una lluvia espesa y pegajosa. Tras años de fracaso, habían descubierto uno de los yacimientos petroleros más grandes jamás encontrados. Ese momento selló el destino de una región entera y redefinió las prioridades estratégicas de un imperio. A partir de ese instante, el petróleo dejó de ser una posibilidad remota y se convirtió en una necesidad absoluta. Y el camino que conducía al desierto, años más tarde, ya había quedado trazado. Aquel descubrimiento alteró el equilibrio del mundo con una rapidez asombrosa. William Knox Darcy reorganizó inmediatamente sus intereses
y dio forma a una nueva empresa destinada a explotar el hallazgo. Así nació la Anglo-Persian Oil Company, una compañía que con el paso del tiempo evolucionaría hasta convertirse en el gigante energético conocido hoy como British Petroleum. Desde el primer momento quedó claro que extraer petróleo en medio del desierto carecía de sentido sin una infraestructura capaz de llevarlo hasta los mercados globales. Comenzó entonces una de las obras industriales más ambiciosas de su época. Se trazó una extensa tubería que serpenteaba desde las montañas Zagros hasta la costa del Golfo Pérsico, atravesando territorios inhóspitos y políticamente sensibles. Al mismo tiempo, se levantó una enorme refinería en una isla pantanosa llamada Abadán, situada sobre la vía fluvial del Shatt al-Arab. Aquel complejo transformó una zona remota en el corazón energético de un imperio industrial en expansión. Con esa infraestructura en marcha, el Golfo Pérsico dejó de ser una región periférica dedicada al buceo de perlas y al cultivo de dátiles. Pasó a convertirse en el punto neurálgico del suministro energético imperial, un espacio cuya importancia estratégica superaba con creces su relevancia histórica previa. El petróleo redefinió el valor del territorio casi de la noche a la mañana. Sin embargo, el proyecto arrastraba una complicación geopolítica de enorme magnitud. El crudo se encontraba bajo suelo persa, pero la única vía viable para transportarlo hasta el mar era el río Shatt al-Arab. Este río marcaba la frontera natural entre Persia y el Imperio Otomano. La refinería de Abadán se asentaba en una posición delicada, prácticamente apoyada sobre esa línea divisoria. Hacia el este se extendía Persia, pero al otro lado del agua comenzaban las tierras otomanas, concretamente la provincia de Basora. Desde Estambul, las autoridades otomanas observaban el desarrollo con creciente desconfianza. Veían cómo se construían tuberías y refinerías a escasa distancia de su territorio. Observaban cañoneras británicas patrullando el río y entendían que aquellos movimientos iban más allá de simples proyectos comerciales. Los informes indicaban que los geólogos británicos ya examinaban el terreno del lado otomano con evidente interés. La lógica era inquietante. La geología no obedecía fronteras políticas. Si existía un vasto reservorio de petróleo bajo el lado persa de las montañas Zagros, resultaba razonable suponer que el mismo sistema subterráneo se extendía hacia las provincias otomanas de Basora, Bagdad y Mosul. Mientras tanto, en Londres, el gobierno británico seguía cada paso con atención estratégica. Winston Churchill comprendió rápidamente que dejar el suministro energético de la Marina en manos de una empresa privada entrañaba riesgos inaceptables. Una compañía podía quebrar, podía priorizar beneficios sobre intereses nacionales, podía vender petróleo al mejor postor o ser absorbida por competidores extranjeros como Standard Oil o Royal Dutch Shell. El combustible había dejado de ser un producto comercial para convertirse en un elemento vital de la seguridad nacional. Ante ese escenario, Churchill tomó una decisión sin precedentes en la historia política británica. Durante el verano de 1914, apenas semanas antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, se presentó ante la Cámara de los Comunes con una propuesta extraordinaria. Convenció al Parlamento de aprobar una ley que autorizaba al Estado a adquirir una participación mayoritaria en la Anglo-Persian Oil Company. El gobierno compró el 51% de las acciones, asegurando el control efectivo de la empresa. Este punto resulta fundamental y suele pasar desapercibido en muchos relatos históricos. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, Anglo-Persian Oil Company dejó de ser únicamente una empresa sujeta a legislación nacional. Pasó a convertirse en una extensión directa del propio Estado. Sus beneficios alimentaban al tesoro público. Sus instalaciones se consideraban activos estratégicos. Su protección equivalía a la protección del imperio. La línea entre corporación y gobierno desapareció por completo. Cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo activó la cadena de alianzas que arrastró a Europa hacia la guerra, los planificadores británicos examinaron el mapa con detenimiento. Evaluaron la amenaza alemana y la situación en Francia, pero una región seguía captando su atención de manera constante:
Sus miradas regresaban una y otra vez al Shatt al-Arab. El Imperio Otomano aún permanecía al margen del conflicto. Observaba con cautela, valorando qué alianza le ofrecía mayores ventajas. Sin embargo, existía la certeza de que su inclinación se dirigía hacia Alemania. Los ingenieros alemanes avanzaban con la construcción de un ferrocarril que conectaría Berlín con Bagdad, un proyecto que alteraba profundamente el equilibrio estratégico de la región. Si los otomanos se alineaban con Alemania, podían cortar con facilidad la tubería británica, bombardear la refinería de Abadán desde la orilla de Basora y paralizar el suministro de combustible de la Marina Real en el momento más crítico. Ante esa amenaza latente, el gobierno británico actuó con antelación. El 2 de octubre de 1914, semanas antes de cualquier declaración formal de guerra contra Turquía, se envió una orden confidencial al gobierno de la India. Una brigada del ejército indio debía zarpar de inmediato hacia el Golfo Pérsico. Su destino era la isla de Bahrein. Su misión consistía en permanecer lista para atacar las regiones petroleras otomanas en cuanto comenzaran las hostilidades. Aquella operación distaba mucho de ser una acción defensiva destinada a proteger fronteras coloniales. Se trataba de una maniobra preventiva diseñada para asegurar activos energéticos críticos. Era, en esencia, una operación militar concebida para proteger intereses corporativos que ya se habían fusionado con los intereses del Estado. El petróleo había redefinido la forma en que se hacía la guerra, incluso antes de que los primeros disparos resonaran en Europa. El 5 de noviembre de 1914, Gran Bretaña declaró formalmente la guerra al Imperio Otomano. Apenas un día después, los buques de guerra británicos desplegados en el Golfo abrieron fuego contra el fuerte otomano de Fao, situado en la desembocadura del río Shatt al-Arab. Con esos primeros disparos, comenzaba una campaña que transformaría para siempre la región. La invasión de Irak acababa de ponerse en marcha. Las tropas que desembarcaron en el barro espeso de Fao estaban formadas en su mayoría por soldados indios bajo el mando de oficiales británicos. Constituían la Fuerza Expedicionaria India D. Habían sido entrenados para una operación limitada, una intervención colonial de corta duración. El plan inicial contemplaba enfrentamientos menores contra fuerzas otomanas mal organizadas, asegurar la tubería petrolera, proteger la refinería de Abadán y sostener la posición durante el transcurso de la guerra. Durante las primeras semanas, los acontecimientos parecieron confirmar esas expectativas. Las fuerzas otomanas estacionadas en Basora eran escasas, carecían de equipamiento adecuado y se encontraban aisladas de su cuartel general en Bagdad. Ante el avance británico, retrocedieron con rapidez. La resistencia fue mínima. En poco tiempo, los británicos tomaron control de Basora, la principal ciudad portuaria del sur de Mesopotamia. El 22 de noviembre de 1914, el comandante británico, el general Barrett, entró en la ciudad encabezando una procesión solemne. Frente a la población árabe local, leyó una proclamación cuidadosamente redactada. Aseguró que las tropas habían llegado como libertadoras y no como conquistadoras. Prometió el fin de siglos de dominio otomano y una nueva etapa de libertad. Aquellas palabras resonaron con fuerza en la plaza y quedarían grabadas como un patrón que se repetiría en futuras intervenciones militares a lo largo del siglo siguiente. Con Basora bajo control, el objetivo original parecía cumplido. La refinería de Abadán quedaba protegida. La tubería se encontraba segura. El combustible continuaba fluyendo hacia la marina. Desde un punto de vista estrictamente estratégico, la misión había alcanzado su propósito. Una decisión prudente habría sido consolidar la posición, fortificar las defensas y concentrarse en proteger el petróleo. Sin embargo, la historia de los imperios rara vez sigue el camino de la moderación, y el petróleo tiende a despertar ambiciones difíciles de contener. En los centros de planificación de Londres y Delhi, los mapas volvieron a desplegarse sobre las mesas. La refinería estaba asegurada, pero los campos petroleros seguían expuestos a un posible contraataque. Más aún, circulaban rumores persistentes sobre reservas mucho mayores, situadas más al norte. Desde hacía años, geólogos británicos y alemanes
comentaban en voz baja el enorme potencial petrolero de Mosul, una ciudad ubicada cerca de las montañas del Kurdistán. En ese contexto, aparecía una entidad clave. La Turkish Petroleum Company, creada poco antes del estallido de la guerra, reunía intereses británicos, alemanes y la participación de un enigmático empresario armenio llamado Calouste Gulbenkian. Era conocido en los círculos financieros como el señor 5%, apodo ganado por su habilidad para asegurar siempre una participación fija en cada acuerdo importante. Aquella compañía representaba el futuro del petróleo en la región. El razonamiento del gobierno británico comenzó a transformarse. Permanecer en Basora significaba controlar únicamente la salida del crudo hacia el mar. Avanzar hacia el norte ofrecía algo mucho más valioso. Tomar Bagdad y luego Mosul implicaba dominar la fuente misma del petróleo. Implicaba asegurarse el control de lo que podía convertirse en la mayor reserva potencial del planeta. Ese fue el punto en el que la misión original cambió de naturaleza. La operación dejó de ser defensiva y pasó a convertirse en una campaña de expansión. El hombre elegido para liderar este avance fue el general Charles Townshend. Townshend era ambicioso, excéntrico y profundamente consciente de su propia imagen. Tocaba el banjo, cultivaba un aire teatral y ansiaba una victoria que lo colocara al nivel de los grandes comandantes históricos. El petróleo carecía de importancia personal para él. Lo movían el reconocimiento, el ascenso y la gloria. Sin saberlo, su ambición individual encajaba perfectamente con los intereses estratégicos del gobierno. Townshend condujo a sus tropas río arriba, siguiendo el curso del Tigris. La geografía de Irak está marcada por dos grandes arterias fluviales, el Tigris y el Éufrates, entre las cuales se extiende una vasta llanura sin rasgos destacados. Durante el verano, las temperaturas alcanzan niveles extremos, cercanos a los 120 grados. El polvo se introduce en cada rincón, y las moscas forman una presencia constante que desgasta la resistencia psicológica de los hombres. A medida que el ejército avanzaba hacia el norte, el entorno se volvía más hostil. Los pantanos del sur quedaron atrás y dieron paso a un desierto seco y compacto. Las líneas de suministro comenzaron a estirarse peligrosamente. La logística dependía de antiguos vapores de paletas que transportaban alimentos, municiones y suministros médicos por un río sinuoso y lento. Cada kilómetro adicional aumentaba la vulnerabilidad de la fuerza expedicionaria. Las tropas otomanas continuaban retirándose, pero su retirada respondía a una estrategia calculada. Cedían territorio para ganar tiempo. Se desplazaban hacia posiciones mejor abastecidas en las cercanías de Bagdad. Con cada paso hacia el norte, los británicos se adentraban más en un escenario diseñado para desgastarlos. Townshend logró una serie de avances espectaculares. Tomó la ciudad de Amara en una maniobra audaz conocida como la regata. Poco después, capturó Kut al-Amara. Estas victorias se reflejaron con entusiasmo en los periódicos de Londres. La clase política celebró lo que parecía una campaña exitosa y económica en el Medio Oriente, una distracción bienvenida frente al estancamiento sangriento de las trincheras europeas. Las presiones para continuar avanzando aumentaron. En el terreno, la realidad era muy distinta. Las condiciones médicas resultaban alarmantes. Faltaban médicos. Faltaban embarcaciones para evacuar a los heridos. Las enfermedades se propagaban con rapidez. El golpe de calor, la malaria y la disentería causaban más bajas que el combate. El equipamiento se deterioraba bajo el sol implacable y la arena abrasiva. La maquinaria militar comenzaba a mostrar signos claros de colapso. Aún así, la atracción de Bagdad resultaba irresistible. La ciudad representaba un premio de enorme carga simbólica, antiguo centro del califato y escenario de relatos legendarios. Su captura prometía un impacto que resonaría en todo el mundo musulmán. Más allá de Bagdad se encontraba Mosul, y bajo Mosul se encontraba el petróleo. El oro negro aguardaba, y su promesa empujaba a la expedición cada vez más profundo en territorio hostil, hacia un desenlace que aún estaba por escribirse. Hacia finales de 1915, llegó una orden decisiva. Charles Townshend debía realizar un último avance hacia Bagdad.
Con un ejército agotado por meses de marcha, enfermedades y calor extremo, avanzó hasta un lugar llamado Ctesifonte, situado a unas 20 millas de la ciudad. Allí, entre las ruinas antiguas dominadas por un gigantesco arco persa, que se alzaba como un recordatorio de imperios pasados, se encontró con el núcleo principal del ejército otomano. La batalla que siguió fue devastadora. En Ctesifonte, los otomanos habían preparado su defensa con cuidado, se habían atrincherado profundamente, reforzado sus posiciones y traído tropas frescas desde el norte. Su artillería superaba en número y alcance a la británica. Aún así, Townshend ordenó ataques frontales repetidos. Una y otra vez, soldados británicos e indios avanzaron contra trincheras bien defendidas, enfrentándose al fuego constante de ametralladoras y cañones. La valentía fue extraordinaria, pero el resultado fue una masacre. En el transcurso de un solo día, Townshend perdió aproximadamente un tercio de su fuerza. Al observar los restos de su ejército, comprendió que Bagdad estaba fuera de su alcance. La única opción posible era la retirada. Ordenó retroceder hasta Kut al-Amara, una ciudad pobre formada por casas de barro, situada dentro de un meandro del río Tigris. Allí decidió atrincherarse y esperar refuerzos. Calculó que el auxilio llegaría pronto y que el asedio sería breve. Esa expectativa resultó fatalmente equivocada. El ejército otomano reaccionó con rapidez, rodeó Kut por completo y cavó una red de trincheras que selló la ciudad. El sitio de Kut había comenzado. Dentro quedaron atrapados 13.000 soldados británicos e indios junto con la población civil local. Las provisiones eran escasas, las municiones estaban racionadas. El invierno se acercaba y con él un sufrimiento prolongado. Desde Basora, el mando británico intentó romper el cerco con urgencia. Se enviaron una columna de socorro tras otra, avanzando río arriba. El terreno jugaba en contra de cada intento. La llanura abierta ofrecía poca protección y dejaba a las tropas expuestas al fuego otomano. Las ametralladoras cegaban a los atacantes sin piedad. En el esfuerzo por rescatar a los hombres atrapados en Kut, murieron alrededor de 23.000 soldados. El número superó ampliamente a quienes se intentaba salvar. Dentro de la ciudad sitiada, el hambre comenzó a dominarlo todo. Las raciones se redujeron repetidamente hasta volverse insignificantes. Primero fueron sacrificados los caballos y las mulas. Cuando los animales se agotaron, el hambre se volvió absoluta. Oficiales británicos intentaron persuadir a las tropas indias para que consumieran carne de caballo, pero muchos se negaron por motivos religiosos, eligiendo soportar el hambre antes que quebrantar sus creencias. Las enfermedades se propagaron con rapidez. Las condiciones sanitarias colapsaron. Las aguas residuales se acumulaban en las trincheras. Y el olor de la ciudad se volvió insoportable. En medio de ese entorno, Townshend permanecía en su cuartel general enviando telegramas cada vez más urgentes a Basora, implorando una solución que nunca llegó. En un último intento desesperado, Townshend recurrió al soborno. Ofreció al comandante otomano 1.000.000 de libras en oro, a cambio de permitir la retirada del ejército bajo palabra. La respuesta fue inmediata y contundente. Nureddin Pasha rechazó la oferta con desprecio. El mensaje fue claro: aquella situación no podía resolverse con dinero. El 29 de abril de 1916, tras 147 días de asedio, Townshend se rindió. Fue una de las mayores humillaciones militares de la historia británica. 13.000 hombres salieron de Kut hacia el cautiverio. Estaban demacrados, con los uniformes colgando de cuerpos consumidos por el hambre. Avanzaban exhaustos, derrotados y quebrados. Los prisioneros fueron obligados a marchar hacia el norte, atravesando el desierto en dirección a campos de prisioneros situados en Anatolia. Miles murieron durante esa marcha. Algunos sucumbieron a la sed, otros cayeron por las palizas. Muchos simplemente se desplomaron por agotamiento, dejando tras de sí un rastro de cuerpos abandonados en la arena. Townshend, en contraste, recibió un trato muy distinto. Fue trasladado a una isla cercana a Estambul, donde vivió en una villa confortable
y compartió té con oficiales otomanos. Mientras tanto, sus soldados sufrían y morían en los campos del interior. El desastre de Kut debería haber puesto fin a la campaña británica en Irak. Había demostrado que la invasión era un error estratégico y que el costo humano y material resultaba insostenible. Sin embargo, el petróleo seguía dictando las decisiones. El gobierno británico había adquirido Anglo-Persian Oil Company. La flota dependía de ese combustible. Además, la derrota exigía una respuesta que restaurara el prestigio imperial. La decisión tomada en Londres fue clara. La retirada quedó descartada. En su lugar, se optó por redoblar el esfuerzo. Se nombró a un nuevo comandante, Frederick Maude, un oficial meticuloso y calculador. Fue enviado con recursos abrumadores. Llegaron cañones pesados, aviones, tanques y miles de soldados frescos. Se construyó un ferrocarril desde Basora para garantizar el abastecimiento continuo. La campaña dejó de parecer una expedición improvisada y se transformó en una operación industrial a gran escala. Maude avanzó con cautela, aplastó las defensas otomanas paso a paso, recuperó Kut y convirtió la derrota anterior en una victoria planificada. En marzo de 1917, entró en Bagdad. Una vez más, se leyó una proclamación ante la población afirmando que los ejércitos llegaban como libertadores y no como conquistadores. A pesar de ello, la campaña aún no había alcanzado su objetivo final. Bagdad y Basora estaban bajo control, pero Mosul seguía fuera de su alcance. Los campos petroleros del norte, el verdadero botín estratégico, permanecían en manos otomanas. A medida que la guerra en Europa se acercaba a su desenlace en 1918, la carrera por Mosul se convirtió en la prioridad central de toda la campaña en el Medio Oriente. El tiempo se volvía un factor crítico. Los dirigentes británicos sabían que un tratado de paz estaba cerca. Comprendían que, según el derecho internacional, solo podrían reclamar los territorios ocupados en el momento del armisticio. Esa urgencia preparó el escenario para el acto final de la campaña, el momento en que se tomaría una decisión que definiría el futuro de una provincia entera y revelaría hasta dónde estaba dispuesto a llegar un imperio para asegurar el petróleo. La fecha era el 30 de octubre de 1918. En la cubierta del acorazado británico HMS Agamemnon, anclado frente a la isla griega de Lemnos, los representantes del Imperio Otomano firmaron el Armisticio de Mudros. Con aquel documento, la Gran Guerra en el Medio Oriente llegaba oficialmente a su fin. En teoría, las armas debían callar de inmediato en todo el frente. Las posiciones militares debían quedar congeladas. Las líneas del mapa debían permanecer exactamente donde estaban en el momento de la firma. En ese instante preciso, el ejército británico en Mesopotamia se encontraba detenido justo al sur de la ciudad de Mosul. Las tropas aún no habían entrado en la ciudad. Se encontraban a varias millas de distancia. De acuerdo con las normas del derecho internacional y con los términos explícitos del armisticio, Mosul seguía siendo territorio soberano otomano. La bandera turca continuaba ondeando sobre la ciudadela y la guarnición local, bajo el mando de Ali Ihsan Pasha, conservaba el control total de la ciudad. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en Londres, el primer ministro David Lloyd George y su gabinete examinaban un informe geológico clasificado. El documento confirmaba una sospecha largamente acariciada en los círculos estratégicos. La región de Mosul, conocida como el Vilayato de Mosul, albergaba vastos reservorios de petróleo crudo. El informe dejaba claro que aquel territorio representaba una de las zonas energéticas más prometedoras de todo el Medio Oriente. La implicación era inmediata y peligrosa. Si las tropas británicas se detenían donde estaban, ese petróleo quedaría fuera de su control. Podía permanecer en manos otomanas, o quizá peor desde la perspectiva británica, podía terminar bajo influencia francesa. Francia mantenía ambiciones coloniales propias en la región y estaba atenta a cualquier oportunidad para expandir su dominio. La respuesta del gobierno británico fue rápida y deliberada. Se emitió una orden que ignoraba abiertamente el armisticio recién firmado. El comandante británico en el terreno, el general
William Marshall, recibió instrucciones claras de continuar avanzando. La guerra había terminado sobre el papel, pero el ejército británico debía marchar sobre Mosul, de todos modos. Fue un acto calculado que cruzaba una línea legal y diplomática. Las tropas llegaron a las puertas de Mosul apenas unos días después de la firma del Tratado de Paz. Ali Ihsan Pasha salió a su encuentro montado a caballo. Protestó con vehemencia, señaló el texto del armisticio que exigía el cese total de las hostilidades, argumentó que la ocupación violaba el derecho internacional y traicionaba el honor de un acuerdo firmado solemnemente. El general Marshall no mostró disposición a debatir. Comunicó que actuaba bajo órdenes directas y que la ciudad debía ser ocupada. Presentó un ultimátum simple y brutal: rendición inmediata o destrucción. Las fuerzas otomanas se encontraban exhaustas, aisladas y sin esperanza de recibir refuerzos desde Estambul. Ante esa realidad, Ali Ihsan Pasha ordenó la retirada. Mosul cayó sin combate. Con esa acción, la operación quedó consumada. Una provincia entera fue tomada después de que la guerra había terminado oficialmente. El ejército británico consolidó el control de las 3 provincias clave de Mesopotamia. Basora, al sur, garantizaba el acceso marítimo. Bagdad, en el centro, ofrecía el poder administrativo y simbólico. Mosul, al norte, aportaba el verdadero premio estratégico: el petróleo. Sin embargo, ocupar el territorio era solo el comienzo. Mantenerlo implicaba enfrentar un complejo entramado diplomático, especialmente con los aliados. Entre ellos, Francia representaba el desafío más delicado. Durante la guerra, en el año 1916, 2 diplomáticos, Mark Sykes y François Picot, habían negociado en secreto el reparto del Medio Oriente. En el acuerdo que llevaría sus nombres, trazaron líneas arbitrarias sobre un mapa, dividiendo los restos del Imperio Otomano entre las potencias vencedoras. En ese reparto inicial, Mosul había quedado asignada a la esfera de influencia francesa. En aquel momento, el interés británico por Mosul había sido limitado. La magnitud de sus reservas petroleras aún no estaba completamente comprendida. Para el año 1918, la situación había cambiado por completo. Los informes geológicos revelaban que Mosul constituía la joya energética de la región. Gran Bretaña había prometido a Francia un territorio que ahora consideraba indispensable. La solución adoptada fue uno de los intercambios más cínicos de la diplomacia moderna. En diciembre de 1918, pocas semanas después del final de la guerra, el primer ministro francés, Georges Clemenceau, visitó Londres. Se reunió con Lloyd George en la embajada francesa. El encuentro fue privado, sin secretarios, sin actas, sin testigos oficiales. Durante la conversación, Lloyd George preguntó directamente qué deseaba Francia. Clemenceau respondió sin rodeos: Siria. El ejército británico ocupaba Siria en ese momento, pero los dirigentes franceses la consideraban parte de su esfera histórica de influencia. Lloyd George presentó entonces su propuesta. Gran Bretaña entregaría Siria a Francia, renunciaría a Damasco y abandonaría a los ejércitos árabes del príncipe Faisal, que habían combatido junto a Lawrence de Arabia con la expectativa de independencia. A cambio, Gran Bretaña conservaría Mosul. Clemenceau aceptó el trato. Con un apretón de manos, el destino de millones de personas quedó sellado. Siria pasó al dominio francés. El petróleo de Mosul quedó en manos británicas. Este acuerdo fue formalizado posteriormente en la Conferencia de San Remo, celebrada en el año 1920. Allí, la Liga de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Mesopotamia. Desde ese momento, el control del territorio y de su petróleo adquirió legitimidad legal a los ojos de la comunidad internacional. La guerra había terminado, pero el nuevo orden, nacido del petróleo, apenas comenzaba a tomar forma. Con la ocupación consolidada, surgió un desafío inmediato que resultó incluso más complejo que la guerra misma. El problema era la gobernanza. El territorio recién conquistado carecía de cohesión política y social. Lo que ahora estaba bajo control británico no constituía una nación unificada, sino 3 antiguas provincias otomanas con trayectorias, identidades y lealtades muy distintas entre sí. Basora, en el sur,
era mayoritariamente chiita y mantenía vínculos económicos y culturales orientados hacia la India y el Golfo. Bagdad, en el centro, era predominantemente sunita y presentaba una mezcla persa y árabe que la había convertido durante siglos en un núcleo cosmopolita. Mosul, en el norte, estaba habitada en gran parte por kurdos y turcomanos, con una mirada histórica dirigida hacia Anatolia. Entre estas regiones no existía un sentimiento compartido de pertenencia nacional. La idea de una identidad iraquí simplemente no formaba parte de la forma en que estas poblaciones se entendían a sí mismas. Para las autoridades británicas, esa ausencia de identidad común no representaba un obstáculo prioritario. El objetivo central era garantizar la seguridad de la infraestructura petrolera. Se necesitaba una sola entidad administrativa que abarcara los yacimientos del norte, la refinería del sur y las rutas de transporte que las conectaban. La solución adoptada fue unir esas tres provincias dispares bajo una sola estructura política. Así nació el Estado de Irak. El nombre Irak provenía de un término árabe antiguo asociado a la fertilidad de la tierra y a las riberas de los ríos, pero jamás había designado un país soberano moderno. Las fronteras del nuevo Estado fueron trazadas sin atender a criterios de etnicidad, religión o historia compartida. Respondían, ante todo, a las necesidades estratégicas de la Anglo-Persian Oil Company. Los kurdos del norte quedaron incluidos porque el petróleo se encontraba bajo su territorio. Las poblaciones chiítas del sur fueron incorporadas porque allí se hallaban los puertos y la refinería. Estos grupos fueron integrados en una unión forzada, administrada desde Londres, diseñada para funcionar como un mecanismo eficiente de control territorial y energético. Sin embargo, la población local rechazó esa administración extranjera. Durante la guerra, se habían difundido promesas de independencia y liberación del dominio otomano. Carteles colocados en Bagdad hablaban de libertad y autodeterminación. Se había alentado a los árabes a levantarse. Con el paso del tiempo, quedó claro que el resultado había sido un simple reemplazo de autoridad. El dominio otomano había sido sustituido por el británico. En el verano de 1920, la tensión acumulada estalló. El levantamiento comenzó en la región del medio Éufrates, donde clérigos chiítas emitieron decretos religiosos contra la ocupación. Líderes tribales reunieron a sus combatientes. En el norte, las comunidades kurdas también se alzaron. El movimiento se extendió con rapidez y adquirió carácter nacional. Pasó a ser conocido como la Gran Revuelta Iraquí de 1920. Las autoridades británicas quedaron desconcertadas. Se había asumido que la población aceptaría la nueva administración. En su lugar, enfrentaban una insurgencia generalizada. Varias guarniciones fueron superadas. Una columna completa del regimiento de Manchester fue destruida en un punto que más tarde sería conocido como Manchester Hill. Las líneas ferroviarias de suministro sufrieron sabotajes constantes. Funcionarios encargados de la recaudación fueron atacados. El ejército británico, exhausto tras la Guerra Mundial, se encontró atrapado en una campaña de contrainsurgencia bajo un calor extremo. En Londres, la situación generó alarma. La opinión pública mostraba cansancio y desconcierto. Los periódicos cuestionaban por qué soldados continuaban muriendo en un desierto lejano cuando el conflicto europeo había terminado. El costo financiero de la ocupación aumentaba de forma acelerada y presionaba gravemente al tesoro. En ese contexto, Winston Churchill, que ocupaba el cargo de secretario de Estado para la Guerra y el Aire, buscó una solución alternativa. El objetivo era controlar Irak, reduciendo el gasto y las bajas. La estrategia adoptada resultó radical. La idea consistía en ejercer el control desde el aire. Ese enfoque marcó el inicio del uso sistemático del poder aéreo como herramienta de dominación colonial. La Real Fuerza Aérea necesitaba demostrar su utilidad estratégica. Churchill sostuvo que, en lugar de mantener grandes contingentes terrestres, el territorio podía ser controlado mediante bombarderos. A esta política se la conoció como el esquema de control aéreo. Se construyeron importantes bases aéreas en Jabanilla y Shaiba. Cuando una tribu se negaba a cumplir las órdenes administrativas
o se sublevaba, aviones biplanos sobrevolaban la zona. Primero se lanzaban panfletos con advertencias, luego seguían los bombardeos. Aldeas, ganado e infraestructura eran atacados desde el aire. El terror se convirtió en una herramienta deliberada de administración colonial. La estrategia resultó efectiva desde el punto de vista operativo. El costo de la ocupación se redujo de manera significativa. La revuelta fue sofocada. El control territorial se restableció. La infraestructura petrolera quedó protegida. El nuevo Estado de Irak había sido asegurado. No por consenso ni por identidad compartida, sino por la combinación de fronteras artificiales, fuerza militar y la necesidad imperiosa de mantener el flujo constante de petróleo. Las autoridades británicas comprendían que el control directo de Irak no podía mantenerse indefinidamente. La ocupación abierta resultaba demasiado evidente y costosa, y proyectaba una imagen de colonialismo difícil de sostener ante la opinión internacional. Era necesario construir una apariencia de autonomía. Se requería una figura local que sirviera como rostro del nuevo Estado. Se necesitaba un rey. La búsqueda se orientó hacia un monarca disponible, alguien con prestigio simbólico, pero sin poder real. La respuesta apareció en la figura del príncipe Faisal. Faisal era hijo del jerife de la Meca, una autoridad religiosa de gran peso, y había sido uno de los líderes visibles de la revuelta árabe durante la guerra. Había combatido junto a Lawrence y se había convertido en un héroe para muchos árabes. Tras el conflicto, había sido proclamado rey de Siria, aunque su reinado duró apenas unos meses. Francia lo expulsó de Damasco como consecuencia directa del acuerdo político alcanzado con Londres. Faisal se encontraba ahora en el exilio, sin trono y sin territorio. En el año 1921, los británicos lo invitaron a una conferencia celebrada en El Cairo. Winston Churchill presidió las reuniones. Thomas Edward Lawrence asistió como asesor. Fue allí, durante conversaciones informales y decisiones tomadas alrededor de una mesa, donde se resolvió que Faisal sería instalado como rey de Irak. Existía un inconveniente evidente. Faisal jamás había estado en Irak. Provenía del Hiyaz, en la región que hoy corresponde a Arabia Saudita. Desconocía las realidades locales, y la población iraquí tampoco lo conocía a él. Era, en esencia, un extranjero. Esa circunstancia no alteró los planes. Faisal fue trasladado por mar hasta Basora y se organizó su ascenso al trono. Se celebró un referéndum cuidadosamente controlado, cuyo resultado oficial afirmaba que una abrumadora mayoría de la población respaldaba su coronación. El 23 de agosto de 1921, Faisal fue proclamado rey de Irak. Durante la ceremonia, las bandas interpretaron himnos británicos. La bandera fue diseñada bajo supervisión extranjera. La Constitución fue redactada con asesoría británica. Tras la imagen del trono, el poder efectivo permanecía en manos de funcionarios y consejeros enviados desde Londres. De manera decisiva, las concesiones petroleras siguieron firmemente bajo control británico. En el año 1925 se completó la arquitectura del nuevo orden. El gobierno iraquí, sometido a una presión intensa, firmó un acuerdo de concesión con la Turkish Petroleum Company, que pasó a llamarse Iraq Petroleum Company. Las condiciones del contrato resultaron profundamente desiguales. La empresa obtuvo derechos exclusivos para explorar y extraer petróleo en todo el territorio iraquí durante 75 años. A cambio, el Estado iraquí recibiría una regalía fija de 4 chelines por cada tonelada de petróleo extraído. No existía participación en las ganancias. No existía propiedad compartida. Solo una tarifa mínima, desvinculada del valor real del recurso. La estructura accionarial de la Iraq Petroleum Company reflejaba el reparto del botín entre las potencias vencedoras. Anglo-Persian Oil Company poseía cerca de la mitad de las acciones. Shell controlaba otra porción significativa. Francia recibió una participación como compensación por renunciar al territorio de Mosul. Con el tiempo, intereses estadounidenses también lograron integrarse al consorcio. Calouste Gulbenkian, el arquitecto silencioso del acuerdo,
conservó su participación personal del 5%, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de su época. Con el marco legal asegurado, el petróleo comenzó a fluir. Se construyeron enormes oleoductos a través del desierto, conectando los campos de Kirkuk con el mar Mediterráneo. La Marina británica obtuvo un suministro estable de combustible. Los accionistas en Londres y París recibieron dividendos crecientes. British Petroleum se consolidó como una de las compañías energéticas más poderosas del mundo. Para Irak, las consecuencias fueron profundamente distintas. El país había nacido marcado por una contradicción fundamental. Era un Estado diseñado para satisfacer los intereses estratégicos de potencias externas. Sus fronteras habían unido comunidades con identidades, historias y aspiraciones divergentes. El nuevo gobierno era percibido por amplios sectores de la población como una extensión de la autoridad extranjera. La influencia británica se mantuvo de manera indirecta hasta la Revolución de 1958, cuando la monarquía fue derrocada en un golpe violento y el rey fue asesinado. Sin embargo, la estructura política heredada permaneció. El énfasis absoluto en el petróleo moldeó la economía y la vida política del país. El Estado se transformó en un premio estratégico, un aparato de poder destinado a ser capturado. Cuando Saddam Hussein alcanzó el poder décadas más tarde, heredó en muchos aspectos la maquinaria estatal concebida para garantizar el control del petróleo. Y cuando fuerzas estadounidenses y británicas regresaron a Irak en el año 2003, avanzaron por las mismas rutas, combatieron en las mismas ciudades y se enfrentaron a las mismas fracturas internas entre kurdos, sunitas y chiitas que habían sido ocultadas, pero nunca resueltas, desde los años 20. La historia había cerrado un círculo. El país creado para proteger un recurso continuaba atrapado en las consecuencias de su origen. En Bagdad, existe un cementerio llamado Northgate War Cemetery. Es un lugar silencioso, cubierto de polvo, apartado del ruido de la ciudad. Allí reposan las tumbas de miles de soldados británicos e indios que murieron durante la invasión iniciada en el año 1914. Sus lápidas están alineadas con precisión. Cada una lleva un nombre, una fecha y un regimiento. Muchos de ellos murieron convencidos de que luchaban por el rey y por su país. Murieron creyendo que defendían la India y la seguridad del imperio. Durante décadas, esa fue la historia oficial. Una historia de sacrificio, deber y honor militar. Sin embargo, al observar con detenimiento las fechas grabadas en las lápidas y compararlas con los registros corporativos de la Anglo-Persian Oil Company, emerge una realidad distinta. Aquellos hombres murieron para proteger una tubería. Murieron para asegurar una refinería levantada en Abadán. Murieron para que el Imperio Británico pudiera completar su transición estratégica del carbón al petróleo. La campaña de 1914 marcó un punto de inflexión en la historia moderna. Fue la primera guerra librada con el petróleo como objetivo central, una operación de alcance continental que redibujó el mapa del Medio Oriente, transformó a la región en la principal fuente de combustible del mundo industrial y selló un destino de intervención constante, conflictos repetidos y guerras prolongadas para sus pueblos. El Imperio Británico desapareció con el paso del tiempo. Sus banderas fueron arriadas. Sus colonias obtuvieron independencia formal. Sin embargo, las fronteras trazadas durante aquella invasión permanecen casi intactas. Los pozos perforados hace más de un siglo continúan bombeando. Las rutas energéticas establecidas entonces siguen definiendo alianzas, conflictos y ambiciones. El eco de aquella primera invasión aún recorre los desiertos de Irak, no como un recuerdo lejano, sino como una advertencia silenciosa. Una huella persistente que aguarda a cada nuevo poder que llega atraído por el mismo recurso que lo inició todo. El oro negro sigue allí, y con él, la sombra de un imperio que convirtió la guerra en un negocio energético global. Esta historia no pertenece solo al pasado. Sigue viva en los mapas, en las fronteras y en los conflictos que aún definen al Medio Oriente. Comprender cómo comenzó todo permite ver con mayor claridad por qué el mundo funciona como funciona hoy. Si este relato aportó contexto, profundidad
o una nueva forma de entender la historia, suscribirse al canal ayuda a que más historias como esta sigan saliendo a la luz. Compartir el video permite que otros también comprendan lo que rara vez se explica completo. Cada suscripción y cada comentario fortalecen este espacio dedicado a explorar los hechos que moldearon el mundo moderno. Gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por el tiempo, por la atención y por acompañar este recorrido histórico. Aquí se seguirá contando lo que muchos prefieren olvidar.